El aire en el Foro 3 de los legendarios estudios Churubusco no era un aire cualquiera aquella tarde. Pesaba, era un manto denso que se sentía más pesado que el humo de los cigarros cubanos y el aliento nervioso de los técnicos. No era un día más de filmación, era el preludio de una tormenta que nadie se atrevía a nombrar en voz alta, pero que todos percibían en el sudor frío de las manos y el silencio tenso de los pasillos. Pedro Infante, con el sudor perlado en la sien bajo el ala ancha de su sombrero de charro, sentía la punzada de la expectación. Era una mezcla extraña, el orgullo aún fresco de su último éxito en taquilla, esa energía que lo había catapultado a la cima, y la incómoda certeza de que algo grande, algo terrible, estaba a punto de suceder. Su mirada, una chispa de picardía y melancolía, se cruzó al otro lado del set con la de Jorge Negrete. Pero aquel Negrete no sonreía con su habitual encanto, con esa galanura que desarmaba, sino con una frialdad que helaba la sangre. ¿Qué era lo que había dicho el charro cantor? ¿Cuál era esa acusación que flotaba en el ambiente como un veneno sutil, capaz de destruir no solo una carrera, sino la imagen impoluta de todo un país que los idolatraba? La respuesta se anidaba en los murmullos, en las miradas furtivas, en la historia no contada que estaba a punto de desatarse. Lo que ocurriría en los próximos minutos no solo redefiniría una rivalidad legendaria, sino que expondría la frágil verdad detrás del brillo de la época de oro. Era finales de los años 40, y el cine mexicano, como un astro en pleno apogeo, brillaba con un esplendor casi irreal. Las calles de la Ciudad de México vibraban al ritmo inconfundible de los boleros que salían de cada radio y de los mariachis que llenaban las plazas. En cada esquina, en cada puesto de periódicos, en las portadas de revistas y hasta en las paredes descascaradas de las vecindades, los rostros de Pedro Infante y Jorge Negrete adornaban el paisaje. Eran los dos ídolos, la dualidad perfecta que el México de entonces necesitaba. Negrete, el charro elegante, el caballero con voz de trueno, la personificación del honor y la tradición. Infante, el pueblo hecho hombre, el carpintero convertido en estrella, con esa sonrisa franca y esa melancolía en la mirada que lo hacía cercano, tangible. La prensa, ávida de historias, amaba explotar ese contraste, presentándolos como rivales en la pantalla y en la vida, pero lo que la gente no sabía o no quería creer era que detrás de los reflectores y las cámaras, esa rivalidad no era un mero juego de guionistas. No, era algo mucho más profundo. Se alimentaba de egos desmedidos, de la presión constante de unos estudios que exigían más y más, de los celos profesionales que, como brasas ocultas, ardían bajo la superficie, y a veces de simples malentendidos que se magnificaban hasta el infinito en el eco de los pasillos de Televicentro. La maquinaria de la fama era implacable, y ellos, sus máximos exponentes, sentían su peso. La tensión había comenzado a escalar semanas atrás, no con un golpe o una declaración abierta, no con un enfrentamiento directo, sino con una serie de comentarios velados, de miradas esquivas y, finalmente, con un recorte de periódico. Un pequeño, casi insignificante, fragmento de una columna de chismes, impreso en papel barato, fue la chispa que encendió la pólvora. Aquel texto, con su veneno sutil, insinuaba que Pedro Infante había aceptado un papel en su más reciente película. Un charro que, para asombro de muchos, cantaba rancheras con un acento demasiado tropical, solo por la promesa de un contrato millonario con un estudio estadounidense. La implicación era devastadora. Pedro, decían las líneas entre dientes, estaba comprometiendo la autenticidad del cine nacional, diluyendo su esencia más pura. La acusación, aunque disfrazada de rumor de pasillo, era de una gravedad inmensa en aquel México orgulloso de sus raíces. Para Jorge Negrete, el guardián de la tradición, el charro por excelencia, el hombre que no concebía su arte sin la pureza de sus orígenes, aquello era una traición imperdonable. Sentía con una convicción férrea que Pedro estaba vendiendo el alma del charro mexicano por un puñado de dólares, por el brillo efímero del oropel extranjero. Era a sus ojos una afrenta directa a todo lo que ambos representaban.
Pero Pedro lo sabía. Sabía que la verdad era mucho más compleja, más intrincada que lo que el papel impreso revelaba a los ojos del público. El estudio, bajo la batuta de don Ernesto, un productor influyente y con tentáculos en cada esquina de la industria, había ejercido una presión inmensa sobre él. No solo le habían prometido el papel con un salario jugoso, sino también la financiación para el tratamiento médico de un familiar gravemente enfermo, un peso que oprimía su corazón día y noche. Y además, la oportunidad de construir más viviendas para la gente humilde de su natal Guamúchil, un sueño que lo desvelaba, una promesa que no podía quebrar. Pedro, con el corazón dividido, había aceptado. Creía, con la fe ciega de los optimistas, que podría sortear las exigencias artísticas del estudio sin traicionar sus raíces, sin manchar su esencia. Pero Negrete, con su inquebrantable sentido del honor y su visión purista del arte y la identidad mexicana, lo veía de otra forma. Para él, Pedro se había convertido en un títere de la máquina de Hollywood, un traidor al alma misma de su país, y eso no podía perdonarlo. La confrontación era, por tanto, inevitable. Esa tarde en el Foro 3, los productores habían orquestado un encuentro casual frente a la prensa. Esperaban quizá ingenuamente que la tensión se disipara con la presencia de los periodistas, o al menos se contuviera en aras de la imagen pública. Pero Negrete no era hombre de medias tintas, ni de disimulos baratos. No jugaba con las palabras cuando creía en algo con todo su ser. Con un micrófono de pie frente a ellos, supuestamente para unas declaraciones sobre la hermandad en el cine y el futuro de la industria, Jorge lanzó una frase que cortó el aire como un machetazo afilado. Su voz, grave y resonante, no buscaba un diálogo, sino una sentencia. Hay quienes olvidan de dónde vienen, sentenció Negrete, con la mirada clavada en el rostro de Pedro, y por unos cuantos pesos cambian el oro por el oropel y el alma por un papel. La acusación, aunque indirecta, era tan clara como el agua y devastadora como un puñal en la espalda. Los flashes de las cámaras estallaron en un frenesí de luz blanca, los murmullos se hicieron un coro ensordecedor que llenó el estudio. Pedro sintió en ese instante que el mundo entero se le venía encima. Su reputación, su legado, la confianza incondicional de su público, todo pendía de un hilo, deshilachado y frágil. ¿Cómo defenderse sin exponer los secretos del estudio, sin traicionar a quienes, a su manera, también lo habían ayudado, a quienes les debía parte de su ascenso? El dilema lo asfixiaba. El objetivo de Pedro, en ese momento crucial, no era solo limpiar su nombre de la mancha que Negrete le había arrojado, era mucho más profundo. Era demostrar que la integridad no se medía solo en la pureza inmaculada de la tradición, sino en la lucha diaria por mantenerla viva, por hacerla accesible, incluso frente a las presiones de una industria voraz y sin escrúpulos. Las apuestas eran altísimas. Perdería el respeto de Negrete, el cariño incondicional de su público y quizás su propia identidad como el ídolo de Guamúchil si no respondía con la verdad, pero sin destruir a nadie en el proceso. En aquel instante, mientras el silencio que siguió a las palabras de Negrete se hacía insoportable, Pedro vio el recorte de periódico que un reportero, con disimulo, agitaba en su mano. Vio la foto de Negrete, su rostro adusto y severo, y luego la suya, sonriente y despreocupada en la misma página, una al lado de la otra. Y en ese instante lo entendió. La lucha no era contra Jorge, no era una enemistad personal, sino contra el sistema que los enfrentaba, que los ponía el uno contra el otro como gladiadores en una arena. Dio un paso al frente, un paso firme, decidido. Tomó el micrófono de pie con una firmeza inesperada, su mano aferrándose al metal frío como a un ancla en medio de la tormenta. No negó la acusación de Negrete directamente, no se rebajó a la ofensa ni a la réplica airada. Con una voz serena pero cargada de una emoción contenida que vibraba en el aire, Pedro habló. No habló de su contrato, ni de los estudios, ni de las promesas incumplidas. Habló de algo más grande, más fundamental. Habló de la responsabilidad abrumadora de ser un ídolo. Habló de la gente que lo seguía,
de los sueños sencillos que representaba, de la esperanza que encarnaba para tantos, y de cómo a veces, para proteger esos sueños, para mantenerlos vivos y accesibles, uno se veía obligado a caminar por senderos difíciles, por caminos espinosos y llenos de malentendidos. «El oro no se cambia por oropel, mi querido Jorge», dijo, con la mirada fija en Negrete, una mirada que no era de desafío, sino de profunda comprensión. «El oro se pule, se trabaja, y a veces se comparte para que más manos puedan tocarlo. Y a veces, para que siga brillando, hay que arriesgarse a que lo confundan con el oropel. Pero el alma nunca se vende». Fue un giro inesperado, no una negación furiosa, no un contraataque a la altura de la ofensa. Fue, en cambio, una declaración de principios, una verdad desnuda que resonó en el foro. Pedro no expuso los detalles del contrato con el estudio, ni las presiones asfixiantes de don Ernesto. Pero su honestidad implícita, su humildad al reconocer las complejidades de su posición, desarmó a Negrete de una manera que un grito jamás habría logrado. El charro cantor, acostumbrado a la confrontación directa, a la batalla verbal sin cuartel, se encontró ante una verdad más profunda, más ineludible. Comprendió en el silencio que siguió a las palabras de Pedro que la máquina del cine no solo los creaba, los elevaba al estrellato, sino que también los ponía a prueba constantemente, forzándolos a compromisos morales que iban mucho más allá de la simple rivalidad artística. La luz de los reflectores, que antes parecía un abrazo cálido, ahora revelaba las sombras de un sistema implacable. El micrófono de pie, testigo mudo de la tensión inicial, dejó de ser un simple objeto y se convirtió en el altar de una nueva comprensión, un símbolo tangible de la voz que se atreve a ser auténtica, incluso cuando la autenticidad duele. Pedro, al entregar su verdad sin excusas, había trascendido la acusación, convirtiendo un ataque público en un momento de vulnerable, pero inquebrantable, integridad. La prensa, atónita, capturó ese instante, sin saber que lo que presenciaban era mucho más que el fin de una disputa. Era el inicio de un cambio. En los días siguientes, la declaración de Pedro Infante se propagó como un eco en la industria del cine mexicano. Los titulares no solo hablaban de la disputa, sino de la inesperada profundidad de la respuesta de Infante. La gente, que había temido lo peor, que había visto con angustia la posibilidad de que su ídolo se vendiera, vio en Pedro no a un traidor, sino a un hombre que había elegido la integridad por encima de la conveniencia, incluso a riesgo de su propia imagen. Su humildad al admitir los senderos difíciles que a veces hay que transitar resonó con el alma de un pueblo que conocía de sacrificios. Los estudios, por su parte, comenzaron a ser más cautelosos. La revelación tácita de Pedro sobre las presiones internas que sufrían las estrellas forzó a la industria a mirarse al espejo. Se inició un escrutinio silencioso, una reflexión sobre los métodos de trabajo, sobre la línea delgada entre el arte y el comercio. No fue un cambio de la noche a la mañana, pero la semilla de la conciencia había sido plantada en el corazón de la época de oro. Meses después, el eco de aquel encuentro seguía resonando, transformando la atmósfera en los sets de filmación. La relación entre Pedro y Jorge, aunque no se convirtió en una amistad íntima de la noche a la mañana, experimentó una metamorfosis. La hostilidad se disolvió, dejando espacio a un respeto mutuo, a una comprensión tácita de los sacrificios que ambos hacían por el arte que amaban y por el pueblo que representaban. No había más miradas heladas, sino asentimientos de cabeza, un reconocimiento silencioso de un camino compartido, aunque diferente. Años más tarde, se dice que Jorge Negrete, en una cena privada en el Club de Banqueros, en un ambiente donde las barreras de la fama se diluían con la noche y el mezcal, levantó su copa. No lo hizo por un logro personal, sino por Pedro Infante, reconociendo su valor no solo como artista, sino como hombre. No se hicieron los mejores amigos, pero entre ellos nació un lazo de respeto profundo, una comprensión de las batallas invisibles que cada uno libraba. La acusación inicial de Negrete, lejos de destruir a Pedro, lo había forzado a una declaración que, sin violencia ni estridencia, cambió para siempre la forma en que los ídolos
y la industria que los creaba se veían a sí mismos. La fama puede ser una máquina implacable, capaz de triturar voluntades y de corromper los ideales más puros. Pero la integridad, cuando se defiende con el corazón y con la verdad, siempre encuentra su camino para redefinir el legado. Aquel día en los estudios Churubusco, Pedro Infante no solo salvó su nombre, rescató una parte del alma de una industria, demostrando que el verdadero oro brilla más cuando se comparte, y que el alma, esa jamás se vende. Su respuesta no fue un acto de rebeldía, sino de profunda humanidad, un recordatorio de que incluso en el apogeo de la gloria hay valores que están por encima de cualquier contrato o cualquier aplauso. Si esta historia de honor y verdad te ha conmovido, te invito a que la compartas con alguien que necesite recordar el valor de la integridad. ¿Cuál ha sido el momento en tu vida en el que tuviste que defender tus principios, incluso a riesgo de tu propia imagen? Déjame tu comentario abajo.